Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar, es jugoso. Y como les digo siempre, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchísimas gracias por estar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas, un tema que ha generado debate, especulaciones y mucha curiosidad entre los fans de las novelas turcas, en particular, entre los que amamos a Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, la pregunta del millón es ¿por qué Demet Özdemir y Can Yaman no pueden dejar, o no se han dado una oportunidad, o lo que sea que cada uno interprete, el recuerdo de Erkencikus? ¿Por qué a pesar del tiempo y de sus proyectos individuales, siguen relacionados de alguna manera? ¿Hay una verdad detrás de todo esto? En este vídeo vamos a analizar lo que se dice, lo que se rumorea, lo que sabemos y lo que podemos inferir, para intentar entender por qué esta conexión entre Demet y Can sigue tan presente en el corazón de muchos. Y por supuesto vamos a explorar un poquito la verdad, o al menos, lo más cercano que podemos estar de ella. Así que si les interesa el chisme, el análisis profundo y detallado. Quédense hasta el final. Y antes de que se me olvide. Si les gusta el contenido del canal, si les interesan las novelas turcas, si quieren estar al día con las noticias y chismes, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Comencemos por el principio. Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, fue un fenómeno. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla fue explosiva, innegable, algo que simplemente traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, en Latinoamérica, en España y en muchísimos países más. La historia, la música, los paisajes, todo contribuía, pero seamos sinceros, gran parte del éxito se lo debemos a ellos dos. Su conexión, su complicidad, la forma en que se miraban. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué romance! Y claro, con ese nivel de pasión en la pantalla, era inevitable que los fans soñaran con que esa química fuera real, que el amor de Sanem y Can se trasladara a la vida real. Y ahí es donde empieza todo el drama, por así decirlo. Desde el inicio de la serie, empezaron a surgir rumores de romance. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en fotos que subían los fans, y obviamente las redes sociales explotaron. Las especulaciones eran constantes. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Se amaban? ¿Eran solo amigos? La realidad, como suele suceder, fue mucho más complicada. Por un lado, el éxito de la serie y la supuesta relación entre los protagonistas generaron un marketing impresionante. Los productores, las agencias, todos se beneficiaban de esa imagen. Y por otro lado, la presión mediática sobre Demet y Can era inmensa. Cada paso que daban era analizado, comentado y a veces exagerado. Ahora bien, ¿por qué a pesar del tiempo transcurrido y de las diferentes relaciones que han tenido, la gente sigue hablando de ellos? ¿Por qué incluso ahora, cada vez que Demet y Can hacen algo, se les relaciona? Aquí es donde entramos en terreno más delicado. La respuesta probablemente no sea una sola, sino una combinación de factores. El primer factor, y el más obvio, es el impacto de Erkencikus. La serie dejó una huella imborrable en el público. Los fans quedaron enamorados de la historia, de los personajes y sobre todo, de la pareja. Y a veces es difícil separar la ficción de la realidad. Muchos siguen idealizando la relación de Demet y Can, y siguen soñando con que se repita en la vida real. El segundo factor es la propia dinámica de la industria del entretenimiento. Las redes sociales han amplificado todo. Ahora cualquier foto, cualquier comentario, cualquier me gusta puede ser interpretado y reinterpretado. Los fans están constantemente buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirme sus expectativas. Y los medios, por supuesto, aprovechan esta situación para generar noticias, titulares y clics. La fórmula es sencilla, Demet más Can igual a clics. El tercer factor es la personalidad de cada uno de ellos. Demet Özdemir es conocida por ser una persona muy reservada con su vida privada. Aunque es muy activa en redes sociales, siempre ha tratado de mantener una distancia entre su vida personal y profesional. Can Yaman, por otro lado, es un poco más explosivo.
Es más directo, más expresivo y a veces, sus declaraciones o acciones pueden ser malinterpretadas o exageradas. ¿A qué me refiero con explosivo? Bueno, a veces Khan ha hecho comentarios sobre su relación con Demet, sobre la serie, sobre la presión mediática, que han generado controversia. Y estos comentarios, aunque a veces sean malinterpretados o sacados de contexto, han contribuido a mantener el tema vivo. En cuanto a por qué no pueden dejar Erkenci-Kuş o porque siguen vinculados, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que es porque la química entre ellos fue real, que sí hubo algo, pero que por diferentes motivos no funcionó. Otros dicen que es simplemente porque la serie fue un éxito, que sus carreras despegaron gracias a ella, y que es normal que se les siga asociando. También se rumorea que hubo conflictos en el set. Que la presión de los fans, la fama repentina, la convivencia constante, generaron tensiones entre ellos. No hay pruebas concretas de esto, pero es un rumor que circula. Y por supuesto hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing. Que de alguna manera, tanto Demet como Khan se benefician de esta conexión. Que al mantener el misterio, al no confirmar ni negar nada, se aseguran de que el interés del público siga vivo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó entre Demet y Khan? ¿Por qué, a pesar de todo, siguen siendo el sueño de muchos? La verdad, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Ellos son los únicos que conocen la historia completa. Y probablemente decidan mantenerla privada. Lo que sí sabemos es que ambos han continuado con sus carreras profesionales. Demet ha protagonizado varias series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Khan, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales, como Sandokan y Viola come il mare, consolidando su carrera a nivel mundial. Ambos han evolucionado como personas y como profesionales. Han madurado, han aprendido y han seguido adelante. Pero a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenci-Kuş sigue presente. Y honestamente creo que es algo que de alguna manera les acompañará siempre. Es el precio de haber protagonizado un fenómeno, de haber creado algo tan especial y de haber conectado con el público de una forma tan profunda. En resumen, los puntos principales de este vídeo son: la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş fue innegable, la serie generó un impacto enorme en el público, creando expectativas y generando rumores sobre una posible relación en la vida real. La industria del entretenimiento y las redes sociales han amplificado la situación. La personalidad de cada uno de ellos ha contribuido a mantener el interés en el tema, y finalmente, la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Probablemente nunca la conoceremos, pero ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encanta hablar con ustedes sobre estos temas y compartir mi opinión. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre Demet y Khan? ¿Por qué creen que siguen relacionados? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las novelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.